El día de hoy, la licenciada en Pedagogía Isabel Miranda de Wallace, ella, si recuerdan, es presidenta de la Asociación Civil Alto al Secuestro y también es ganadora del Premio Nacional de Derechos Humanos 2010. Le recuerdo todo esto porque ha sido una mujer incansable en denunciar todo lo que viene sucediendo con estos temas a nivel nacional y exigirle también a las autoridades que se pongan no solo las pilas, sino que se pongan a trabajar. Y él hoy el día en la mañana escuchaba que decía, si no pueden, no es que renuncien, los vamos a sacar. Licenciada Miranda de Wallace, le agradezco mucho el que me tome la llamada. Gracias, ¿cómo está? Buenas tardes, Eduardo, también, a Ivonne creo que anda por ahí. Aquí claro que sí, muchas gracias, señora Buenas Isabel. Buenas tardes, mucho gusto en estar con ustedes. Igualmente. Mira, que nosotros preocupados por cómo van las cosas, la percepción en la población es que van de mal en peor, y tú hoy por la mañana escuchaba en el programa de Nino Canún que decías que renuncien, no solo que renuncien, los vamos a sacar si no hacen lo que tienen que hacer. ¿Cómo van las cosas? Platícanos un poco cómo están los índices estos de la delincuencia y qué tanto se ha trabajado a nivel federal y local. Claro, mira, yo creo que lo importante es lo que la gente común y corriente, como tú y como yo, vivimos, y lo que seguimos viviendo indudablemente es una gran inseguridad. Sin embargo, esa inseguridad está muy focalizada. Por ejemplo, en el centro del país y en Tamaulipas, porque si tú analizas todo el norte del país, el único lugar que está con un índice tan alto de inseguridad es Tamaulipas. Quitando Tamaulipas, yo ponía en la mañana el ejemplo de Chihuahua, realmente es asombroso cómo le dieron la vuelta al tema de la inseguridad y hoy están viviendo condiciones muy diferentes. Sí, que inclusive decías que es un ejemplo a seguir, ¿no? Claro, porque yo creo que fue un mal ejemplo y ahora es un muy buen ejemplo de cómo cuando hay coordinación, trabajo entre la federación, el municipio y el estado, las cosas se pueden revertir. Yo creo que ese es un muy buen ejemplo. No sé si ustedes recuerdan, pero Ciudad Juárez llegó a ser la ciudad más peligrosa del mundo. Era donde más número de homicidios existían, secuestros, en fin, todos los delitos que ustedes se puedan imaginar, todo sucedía en Ciudad Juárez. Hoy Ciudad Juárez es diferente, está reactivándose la economía, ya no tenemos secuestros en todo Chihuahua, en todo el año hemos tenido 3 secuestros que queremos que sea cero y creo que para eso están trabajando las autoridades, pero bueno, la situación se pudo revertir de manera muy importante. Y lo mismo en el caso de California, ¿no? De California, Baja California Norte. Yo creo que ahí también estamos viendo que en el caso de Tijuana y todo lo que había venido sucediendo también se pudo revertir. Y bueno, qué decir por ejemplo, Yucatán, Campeche, todo eso está muy bien, pero si nos vamos a la zona centro, lo que es Estado de México, Distrito Federal, Morelos, Veracruz, Guerrero, pues ahí son las zonas donde tenemos que trabajar muy fuerte en todos los delitos. Y yo decía que el tema de la inseguridad indudablemente tiene una connotación transversal. No podemos pensar que esto es un tema solamente de policías y ladrones o de policías y secuestradores. No, esto implica el que se recuperen espacios, que se invierta, que se les dé escuela a los jóvenes, que se les den oportunidades. Y se pusieron, por ejemplo, en Chihuahua, carreras técnicas para que los chavos pudieran tener alguna cosa en que atender actividad. Había quien estudió plomería, otros electricidad, otros computación. Bueno, pero a final de cuentas le diste herramientas para que pudiera obtener un salario digno y lícito, que eso es lo importante. Yo creo que si de verdad nos vamos por ahí, otro gallo nos va a cantar, pero también hacía un llamamiento. En el caso de Chihuahua llegó un gobernador que no me cabe la menor duda, tuvo interés en cambiar las cosas. Empezó a revertir lo que estaba mal, instrumentó mejoras, cambió policías, trajo un fiscal que no tenía nada que ver dentro de los ministerios públicos para que no estuviera contaminado, en fin, hizo reformas importantes dentro de todo el gobierno y hoy creo que está disfrutando los resultados, aunque como yo siempre le digo al gobernador, no hay que dormirnos
y esto es un trabajo constante precisamente para poder dar resultados. Pero yo ahí traduciría, digamos, cómo estamos en el tema de seguridad. Sin embargo, Isabel Miranda de Wallace, te saluda Ivonne Romero Loya, con mucho gusto. ¿Cómo se encuentran las cifras y los índices de secuestro a nivel federal y local? Porque hay algunos estudios que revelan que se ha incrementado este delito. Indudablemente, mira, Ivonne, déjame que te comente que por desgracia de un cuatrimestre del 2013, nada más te hablo de los primeros 4 meses del 2013 a los segundos del 2014, tuvimos un incremento del 75.79% en el tema de delito de secuestro. Esto te habla pues que realmente si no ponemos atención y si no actuamos de manera importante, pues no sé cómo estaríamos terminando el año, Ivonne. Entonces, sí son cifras de alerta, son cifras que hay que ponernos a analizar y sobre todo yo he puesto énfasis en cada uno de los estados y de los municipios que estamos teniendo problemas y en el DF de las colonias que están teniendo problemas para que se instrumenten programas muy puntuales. Sí. Desde alumbrar, desde hacer meter acciones preventivas, ¿no? Para que de alguna manera se pueda ir corrigiendo esta situación. ¿Nos darías oportunidad de ir a un corte y regresamos a platicar contigo para que nos comentes no solo de los índices, sino qué hay que hacer como sociedad? Con mucho gusto, claro, gracias. Te agradezco muchísimo. Estamos platicando con Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la Asociación Civil Altos al Secuestro. Regresamos. Y seguimos y retomamos la entrevista con la señora Isabel Miranda de Wallace. Y preguntando, señora Isabel Miranda de Wallace, el día de hoy por la mañana yo escuchaba unas cifras que me alarmaron. Reportaban que en la Ciudad de México hay 40,000 delitos por cada 100,000 habitantes en la Ciudad de México y la zona conurbada. ¿Sí fue correcto esa cifra? Bueno, eso lo dio el doctor Marat de la Comisión de Derechos Humanos en una encuesta que está presentando el INEGI y que bueno, el INEGI es el que da esta información y efectivamente así es como lo tiene reportado el INEGI. Híjole, de ser así es pavoroso, ¿no? Estamos hablando de un 40% de los ciudadanos cometiendo delitos. Bueno, más bien habiéndolo sufrido, sí, claro. Pero alguien los cometió, tiene usted toda la razón. Aquí, ¿qué tendríamos que hacer como sociedad? Porque vemos que la impunidad se mantiene en la situación de que la autoridad no hace bien su trabajo, no hace la persecución del delito, no hay para la investigación. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Pugnar con los senadores y diputados para que se asignen mayor cantidad de recursos a este tema y vigilar al Ejecutivo? Yo creo que los ciudadanos pues podemos hacer cosas infinitamente más prácticas. Mire, por ejemplo, yo decía hoy el tema del tejido social desde nuestras familias. Esto es, ¿qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? ¿Cómo les estamos enseñando los valores, la cultura de la legalidad? ¿Por qué ahora vemos niños que se golpean tan brutalmente? Bueno, porque eso lo han aprendido de los adultos, es lo que la cultura de la violencia, lo que les hemos enseñado. Yo creo que indudablemente nosotros desde nuestra casa, desde el periodismo, desde la escuela, desde cualquier ámbito, tenemos que cambiar la forma en que nos relacionamos. También tenemos que enseñarles que si cometemos infringimos algún reglamento, la consecuencia es tener una pena y eso parece que ya no lo estamos enseñando a los niños. Indudablemente que si nosotros empezamos a trabajar esto, créanme que poco a poco las cosas van a ir cambiando. Pero por otro lado, claro, yo decía que debemos de ver más ciudadanos participando en exigir, en transparentar lo que está pasando, en que los presupuestos realmente se aterricen donde deben de ser, en buscar en el Congreso reglas más claras. Todo eso sí nos corresponde a nosotros. Así es, sin duda los índices de pobreza y desempleo pues van de la mano con el incremento de la delincuencia. ¿Sirven realmente los programas federales y locales o se tendría que modificarlos de alguna forma? Yo creo, Ivonne, que lo que sirve en cualquier país es generar empleos, no convertir a la gente en alguien que solamente está recibiendo una beca. Los programas deben de ser momentáneos, con ciertos objetivos, y después se tienen que cambiar, quitando el de la tercera edad, que de ese sí ya no salen las personas o no salimos las personas. Creo que cualquier otro debe de ser momentáneo. Si tú das
algo para beca, bueno, debe de ser hasta que deje de trabajar, hasta que deje de estudiar, para irse al trabajo. Y así cada uno de los programas, una madre soltera, alguien que trabaja, bueno, cada programa tiene un fin. Yo creo que lo que debemos de buscar es una mayor productividad en nuestro país, y eso es lo que nos tiene preocupados, la situación económica, porque bueno, los únicos que salieron ganando ahorita pues son el gobierno, que recibe más impuestos, pero los empresarios se quejan, las personas que tienen un salario pierden capacidad de adquisición dentro de sus salarios. Eso es lo que debiéramos también de impugnar. Que la delincuencia y la impunidad, así como la corrupción, son impuestos que pagamos carísimos todos los ciudadanos. ¿Qué recomendación le harías a quienes nos escuchan para que podamos generar el primer impulso de cambio, dar el primer paso para cambiar esta sociedad que realmente está imposible o difícil de vivir? Mira, el otro día fui a la presentación de un libro que me pareció súper interesante y hablaba de los migrantes, desde Josefina Vázquez Mota, y hablaba de los migrantes en otro país. Y algo que me impactó fue lo que dijo uno de los migrantes. ¿Cómo es posible que nosotros, los ilegales, con reglas muy claras, podamos ser útiles y ser prósperos en otro país? Y en nuestro país, que estamos legales, con reglas tan confusas no podamos salir adelante. Ahí está la clave. El tema es que allá en Estados Unidos aún la gente que llega de ilegal tiene una mayor prosperidad, porque allá sí tienen las reglas muy claras. De qué es lo que se debe hacer y cómo hacerlo. Pues te agradezco muchísimo realmente, Isabel Miranda de Wallace, que nos hayas compartido estas cifras, esta información, y algo tenemos que hacer como sociedad. Muchísimas gracias. Gracias, Ivonne. Gracias, Eduardo. Hasta luego. Buenas tardes. Muchas gracias. Mire que indiscutiblemente que lo que está sucediendo no es de un día para otro. Son años y años y años en los que se fueron poniendo los cimientos para que llegáramos a todo el problema que traemos encima. Pero la autoridad, el Ejecutivo, debe invertirle más tiempo, más dinero a la parte de la investigación y la persecución de los delincuentes. Yo le aseguro que si no hubiera tanta impunidad, no habría tantos delincuentes. Pero ahí están, la cultura se ha venido dando.